3. Y no solo eso, uno de ellos tiene 500 páginas. Con lo cual mis labores como director de la Semana Negra se vieron profundamente afectadas, porque además se produjo simultáneamente a que el rector de una universidad de las afueras decidió poner una valla. Entonces me encontré leyendo libros de Rodolfo que se mueven en el terreno de la fantasía, lo extraño, lo diferente, y el más sorprendente y extraño fenómeno del muro de la ignominia, con lo cual parecía que estaba viviendo 3 novelas de Rodolfo y una extra de premio, la del muro de la ignominia. En esta extrañísima situación, además me obligó a cambiar de tema, porque uno de los libros no es una novela, es 2 novelas cortas con un cuento por el medio. De tal manera que me vi obligado a estar cambiando de registro continuamente, así como él cambiaba de registro. Primera sorpresa, son 3 libros bastante diferentes. Se mueven los 3 en el territorio inmenso de la fantasía, la ciencia ficción, el policíaco, territorios que Rodolfo ha explorado muchas veces y que le son conocidos y que tiene claves de su manera. Pero son 3 libros diferentes. Entonces, si uno lee de cabos sueltos la tercera historia, la historia de un personaje que de repente se ve inmiscuido en una trama de una super sociedad religiosa, galáctica, muy parecida. Perdona que te interrumpa, Paco, es que me acabo de dar cuenta. El libro que está aquí, que es El carpintero y la lluvia, es el primero del ciclo de Trimar, el que estamos presentando, en realidad es el segundo, Cabos Sueltos, pero bueno, está en la pantalla, por cierto. Sí. De una sociedad religiosa galáctica que pretende construir un dios o reconstruir un dios o darle un dios renovado y modernizado a sus creyentes, uno encuentra que hay en ese libro elementos que se cruzan con este libro, con Sondela, donde el tema de lo divino y lo humano está nuevamente en juego, pero encuentra que se vuelven a reencontrar en este libro, que es la historia de una batalla de dioses que sucede, de dioses y de demonios, ¿no? Sí, de demonios que a veces creen que son dioses, que sucede en Gijón. Luego uno da la vuelta y se encuentra en Sondela con que te encuentras ante una bastante clásica novela policíaca, pero es una novela policíaca en la que los protagonistas son un Atlante reconvertido en terráqueo, pasado a ser Atlante de la Atlántida, un Atlante de la Atlántida menos reconvertido, y encuentras que estás ante un país vecino a la Atlántida y que la Atlántida está ahí, y que mientras que en el mundo donde se desenvuelve la historia privan los elementos de la racionalidad, la ciencia, la experiencia de los hechos, de repente está ahí el mundo de la magia con todo su poder, y los relojes no funcionan. Entonces tienes una novela policíaca de corte clásico, pero que el corte clásico se lo estropeó haberlo convertido en una novela atlántica y es algo mucho mejor. Tienes 3 novelas sueltas, 2 novelas en cuento de ciencia ficción colocadas en un universo fantástico en el que Rodolfo ya había estado trabajando y del cual es continuidad, donde en algunas de los textos hay trabajos de búsqueda de lenguaje, y tienes un libro que yo creo que es el más interesante de los 3, por razones puramente personales, no tenéis por qué hacerme caso, que es Fieramente Humano. Tengo unos problemas con los títulos horribles. Fieramente Humano, hay un trabajo literario muy potente. Hay un intento de crear varias voces, descripciones de lo extraño, maneras de contar, estructuras de diálogo no tradicionales, inversión en los sueños de los personajes, múltiples personajes confluyentes, y en muchos casos personajes que se les conoce con diferentes nombres de acuerdo a la parte de la historia que están contando. Luego descubrirán que hay identidades entre ellos, referencias mitológicas poco claras para alguien no habituado a las mitologías
religioso nórdicas porque saca de un armario gigante. Entonces, primero, qué interesante, coño, un escritor que es capaz de trabajar en todos estos registros, en 3 libros diferentes, con estas búsquedas, estos instrumentos imaginativos tan sorprendentes, ¿no? Entonces, primer gesto del que está preparando una presentación, me quito el sombrero que no uso, el sombrero metafórico por tanto, no como el muro de mierda que está ahí, que no es metafórico, y digo, caray, estás ante un trabajo de creación literaria mayor, y resulta que los popes de las culturas blancas han decretado que todo esto no existe, que la ciencia ficción es un subgénero menor, ¿no? Y ya quisiera yo ver a un autor de literatura blanca, blanquito, de esos que hacen el minimalismo kitsch, que se pusieran los ovarios de los cojones en la mesa para escribir con todos estos registros, búsquedas imaginativas, experimentativas. Si les cuesta trabajo explicar cómo se cierra la puerta de un frigorífico, tienen dificultades narrativas para describir la manija que hace así clic, clic, ¿no? Ya bueno, meterse con los atlantes no te quiero contar. Si en sus descripciones tópicas de los cabellos rojos de la chica no dan para más de 3 tonos de rojo, como todo el mundo sabe que en Atlántida hay 72 tonos de rojo, ¿no? Y en las tribus de la Amazonia profunda tienen 160 palabras para el verde, y los esquimales tienen 8 palabras para el blanco, dependiendo del color de la nieve. Y el minimalismo no da más que pa' una, ¿no? Era blanco, y decía, caray, qué ingenioso este tipo, ¿no? Qué bien estos chicos minimalistas, qué bien la llevan, qué bien nos cuentan. Y toda esta literatura ombliguista que gira en torno a lo menor, a lo intrascendente, que hace de la banalidad un culto, tenía que venirse a educar leyendo literatura fantástica. Bueno, Segunda Guerra, ya planteada, vivan las literaturas de género, vivan las literaturas de la imaginación. Tercera, y volviendo sobre el rol, una a una. No el carpintero, no me hagas eso, que de por sí tengo dificultades, cabos sueltos. Va construyendo un mundo, una galaxia, un tiempo estelar. El problema es que este momento del tiempo estelar es menos arriesgado narrativamente que el primer tomo, y yo venía buscando los riesgos narrativos del primer tomo. Cuando Rodolfo tuvo un ataque de experimentalismo, que era joven, que a mí me parece buenísimo, que está en ese libro, El carpintero en la lluvia, donde hay un trabajo de búsqueda del lenguaje súper apasionante. Y entonces iba buscando eso y no lo encontré, y entonces me quedo con la tercera de las piezas que constituyen el libro, con esta novela corta que se dedica a la exploración de cómo un núcleo de inquisidores está fabricándose un dios porque necesitan renovarlo, porque el que tiene ya vende pocas estampitas, ¿no? Y entonces en esa lógica de el dios que tengo ya no da para mucho porque vende poco, vamos a construir un dios. Yo creo que es una reflexión seria sobre los fenómenos de la mercadotecnia terrenal de las instituciones religiosas. Con perdón de los presentes, respeto enormemente si quieren ustedes retarle a un dios de origen palestino, o quieren retarle a un dios de origen palestino reconverso, o quieren retarle al hombre de los guisantes verdes. Cada uno en su derecho y en su absoluto poder está relacionarse con su dios. Pero en lo terrenal, la conversión de los fenómenos religiosos en procesos de mercadotecnia resulta un fenómeno a estudiar apasionante. Y Rodolfo de alguna manera lo explora muy bien aquí, y se entiende, y además que es una canibalización de una novela que nunca publicó porque no le acababa de gustar, y es un libro barroco. A los amantes de la literatura lineal y más o menos sencilla, no perdáis el tiempo, no es vuestro libro, los libros no son para todos, no os preocupéis, no pasa nada, pero es un libro barroco. Cuando de repente te colocan Gijón, y un Gijón que vas reconociendo sistemáticamente, y aparecen personajes enigmáticos por todos lados, y luego aparece uno que es tonto el culo, que es policía pero no es enigmático, sino que además y ni se entera, pero al mismo tiempo es autoconsciente de que trae algo atrás inmenso. Y los personajes enigmáticos todos hablan igual, todos dicen ¿qué es lo que va a pasar? Y el otro le contesta ¿qué es lo que va a pasar?
Y tú dices, coño, ya dile qué es lo que va a pasar, porque todos se contentan con preguntas. Es un libro en que los diálogos están repletos de pregunta, pregunta, respuesta. O sea, no hay respuesta, hay otra pregunta acumulada. De tal manera que, ¿qué es lo que va a pasar? Llega un momento en que empieza a inquietarte y decir, ya díselo, ¿no? Y esto es el primer plano narrativo, en este Gijón extraño, con personajes muy extraños, además muchos y que van surgiendo. Hay de repente unas referencias colocadas supuestamente en el pasado de la novela hacia un diablo dios, hacia una expedición tremenda que lleva a 12 personajes elegidos, cómo sabe quién y cómo sabe cómo, a los desiertos profundos, y todo construyendo siempre lo mismo, que es diciendo, aquí va a haber un desenlace, ¿no? Pues toda la novela está construida sobre va a haber un desenlace. Va a haber un desenlace, va a haber muchos desenlaces y se van a caer medio mundo en el desenlace. Pero los saltos a espacios narrativos te van construyendo una novela enigmática, con una enorme virtud. Muchos planos, muchos personajes, muchos nombres extraños, algunos muy afortunados, como el doctor Tamborna. Fantabor, es el doctor Tantabor, eso me gustaba mucho, que parece una mezcla de esperpento, personaje de Valle Inclán, mago de feria o funcionario de obras públicas de la municipalidad de alguien, pero torcido, etc. Está muy bien. Y entonces en este barroco narrativo va construyendo una novela de gran expectativa. Estamos ante el apocalipsis, esto es el apocalipsis, es el fin del mundo diagnosticado. Y ahí sí hay que tener cuidado. Así como en esta no puedes decir quién mató, en esta no puedes decir si hay apocalipsis en Gijón, no hay apocalipsis en Gijón. Todos los gijoneses saben que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, no pasa nada, pero habrá, no habrá. Felicitar a Rodolfo Martínez por su voluntad de no ser un escritor reiterativo, el riesgo que se corre cuando has tenido los éxitos que has tenido. Paco Saide me ha dejado aquí la papeleta difícil, además con... De hecho, no sé si os habéis dado cuenta de que Paco ha intentado explicar de que iba finamente humano y no ha podido. En ciertos momentos ha rendido y me ha dejado a mí la papeleta de que intentes haceros, no evidentemente contaros la historia, pero sí que tengáis claro de qué va el tema, y la verdad es que renuncio. Lo único que puedo decir de la novela es que su protagonista no es ni ese doctor Zantaborna que tanto le gusta a Paco, ni el policía tarao que comentaba antes, ni siquiera el enigmático tuerto con extraños gustos culinarios que aparece un día por cierta casa. El protagonista es la ciudad en la que se desarrolla la novela. Y es la historia, podríamos decir que es la historia definitiva de una ciudad en la que ya he escrito, ya he ambientado trabajos previos, como Los sicarios del cielo, con el que gané el premio Minotauro, o El abismo en el espejo, que reedité hace un par de años, que cuenta la historia de un escritor obsesionado con los espejos, y varios relatos breves que he ido escribiendo a lo largo de los años, y de cierta manera todo ese trabajo, todo ese proceso cristaliza en Fieramente humano, que es la novela de la ciudad, con mayúsculas, en definitiva. La novela donde la ciudad se enfrenta a su mayor peligro, a la posibilidad de un apocalipsis, como ha dicho Paco, y que de una manera o de otra ese apocalipsis o esa posibilidad de apocalipsis se resuelve. No voy a decir cómo, tendréis que averiguarlo. Creo que esa resolución no os va a dejar indiferentes. Cuando lleguéis a ella, quizá algunos diréis hay que matar a este tío porque se ha pasado 7 pueblos, o os encantará, pero no creo que os deje indiferentes. Desde luego, mi novela más ambiciosa, más compleja a la hora de escribir. He intentado que no sea la más compleja a la hora de leer, evidentemente, para el lector, por mucho trabajo que le haya costado al lector hay que ponérselo fácil, tienes que engancharlo en la primera página y no soltarlo hasta la última. Entonces, aunque la novela para mí ha sido compleja, pues por la multitud de personajes, de niveles, de momentos distintos en el tiempo en el que se desarrolla, el no contar la historia de una forma lineal, sino que ir adelante y atrás en el tiempo, usar bastantes flashbacks, es complejo mantener todos esos hilos. Es como si tuvieras varios platos girando sobre distintos palillos y estás intentando que no se te caiga ninguno. Creo que lo he conseguido, aunque esté mal decirlo. Y creo que sobre todo es una novela que os va a atrapar desde el principio. Vais a pasar quizá un tiempo preguntándoos qué pasa, pero al mismo tiempo con ganas de seguir adelante porque vais a querer saber lo que pasa, y cuando empecéis a vislumbrar lo que pasa creo que no vais a poder dejarlo. Paco decía que es quizá de los 3 trabajos que presento el que tiene mayor, no sé, enjundia, mayor... Desde luego es el que tiene mayor ambición y sí, el que tiene mayor complejidad y mayor trabajo detrás. Eso no desmerece en absoluto de Sondela.
que es una novela. Me extraña que Paco no lo haya comentado, por cierto, ya que me echaba en cara que en el segundo volumen de Dreamar, Cabos Sueltos, había abandonado un poco el experimentalismo del primero. Una de las cosas que hago en Sondela es que cada capítulo está escrito utilizando un punto de vista narrativo totalmente distinto, jugando también con la persona narrativa, con el tiempo, con el modo, con muchas cosas. De hecho, yo pensé que era algo que Paco iba a comentar en su momento, porque sabía que lo echaba de menos de mi obra, el volver un poco a experimentar. Y siempre teniendo en cuenta eso sí, o sea, yo siempre desde el principio he tenido claro un mandamiento, digamos, el primer mandamiento del productor de Hollywood clásico cuando se enfrenta a un director novato y le deja dirigir una película, dice: tu único pecado es incumplir este mandamiento, no aburrirás. Para mí ese es el único pecado que no se le puede perdonar a un narrador. O sea, puedes tener altibajos, puedes crear mejores o peores personajes, situaciones más conseguidas o menos, pero siempre tienes que de alguna manera darle algo al lector, tienes que entretenerlo desde el primer momento, tienes que atraparlo y tienes que no soltarlo hasta el final del libro.